buenos días. Me pongo el cronómetro para ver si lo puedo hacer en 15 minutos y entonces así vamos ganando un poquitín de tiempo. Un placer formar parte también de CILHub y además aquí en casa. Aunque yo soy vallisoletano de nacimiento, me vine a vivir aquí a Palencia en 2002. Tengo 2 hijos palentinos pata negra, pero es que mi familia, mi padre es de Villarramiel, pueblo también de Palencia. Mi hermano Jorge, mira, ahí está David de Morcillas de Villada, que colabora mucho en esas colaboraciones que decía con mi hermano Jorge, que lleva el hostal de carretera de Villarramiel de toda la vida y entonces, como veis, pues familia emprendedora. Pero ¿qué ocurre? Que yo era el raro, porque me puse a estudiar físicas en Valladolid. Y lo mismo que nos contaba antes Joaquín, lo que le pasó, pues a mí me pasó que yo me convertí en empresario un poco por casualidad. Con otros 2 amigos míos de la carrera, es decir, 3 físicos, ya os podéis imaginar que puede salir de ahí, nada bueno. Montamos una empresa de planetarios y de dar divulgación científica. Los experimentos que veis que se hacen en el hormiguero, nosotros los llevábamos a colegios e institutos por todo Castilla y León. Y fue una empresa de gran éxito. La verdad es que teníamos 10.000 visitantes de planetario todos los años porque llevábamos nuestro planetario portátil construido por nosotros, el único que se hacía en Europa, por cierto, el único proyector que se había hecho en Europa, por todos los colegios e institutos de Castilla y León y algunas veces fuera. El caso es que nos juntamos 3 socios y fue un poquito por casualidad. A ver, cuando hablo de casualidad, prefiero pensar en las causalidades que se provocan. De hecho, que estéis vosotros aquí hoy es una pequeña casualidad, aunque dice Emilio que es muy generoso, que claro, soy súper conocido, pues muchos de vosotros a mí no me conocéis y hoy es la primera oportunidad que tenéis de que nos conozcamos. Pues fantástico, benditas casualidades. Yo me hice empresario porque mis 2 socios me encontraron en la cafetería de la Facultad de Ciencias y yo hablaba bien en público, entonces me escogieron por eso. Antes decía Joaquín, claro, 3 físicos. Bueno, uno de ellos era muy habilidoso con las manos, pudo fabricar el planetario, el proyector de estrellas. El otro era el presidente del grupo de astronomía y a mí me cogieron porque yo hablaba bien. Pero es que daba la casualidad de que estaba ese día en la cafetería, les escuché hablar, que venían entusiasmados de haber visto, pues esto lo podríamos hacer nosotros. Y entonces nos juntamos, pues me hice emprendedor. Me hice emprendedor por casualidad porque yo era estudiante, daba clases particulares, no tenía ni un euro porque todo me lo gastaba en material deportivo de montaña, era escalador y los mosquetones eran bastante caros y entonces necesité la financiación. Y a mí me financió mi abuela, que me dio el equivalente de los 1.000 euros que necesitas para poder montar la ASL. Y aquel verano, que fue el verano de, pues hace casi 30 años, no voy a dar muchas pistas, bueno, más o menos antes de ayer, pues invertimos todo ese dinero en los materiales que necesitábamos para salir adelante. Estuvimos a punto de estrellarnos un montón de veces. Bueno, tengo anécdotas 1000. O sea, lo primero que recibimos fue una carta de Hacienda porque cometimos el error de constituir la sociedad el 20 de junio con N. Y claro, sin darnos cuenta de que a pesar de que esos 10 días primeros había una actividad, había que presentar el IVA, aunque no hubiéramos hecho nada. Nosotros pasamos de presentar el IVA, no teníamos ni idea. Carta de Hacienda diciendo que ustedes se han constituido, no han presentado la primera declaración, así que nos fuimos allí a Hacienda a ver qué era lo que teníamos que hacer. Bueno, os contaré como anécdota que aunque ya existían los programas de contabilidad, como en Hacienda nos dijeron que teníamos que llevar los libros contables, nos fuimos a una papelería a comprar los libros de contabilidad para hacer los apuntes a mano. Es hace 30 años, no hace 50, pero para que veáis hasta qué punto éramos panolis y no teníamos ni idea. El caso es que un poco por casualidad, luego os contaré una anécdota. Yo salgo de la empresa en el año 2000 aproximadamente. Y bueno, pues tengo la suerte de trabajar como consultor, mi vocación científica funcionó muy bien y desde el año 2006 a 2013, de nuevo por casualidad me tocó dar formación a emprendedores de base científica. Al final de 2013 había sido responsable de proyectos de emprendedores de varias universidades, entre otras la de Valladolid, pero también varias universidades portuguesas y me tocó evaluar un montón de proyectos. Y en 2014 decidí dar el paso y convertirme en un business angel, en invertir el poco dinero que tenía ahorrado en negocios de emprendedores. También estuve compatibilizándolo con otras cosas y entonces hoy lo que os voy a contar es un poco mi perspectiva de qué es lo que ha ido pasando a lo largo de este tiempo. Como emprendedor tienes, en realidad, si quieres pasar de la fase de la idea a ser una startup, necesitas responder bien a 3 preguntas, que se condensan en 2. Yo como financiador voy a invertir en tu idea si tienes una buena idea de negocio. Entonces lo primero que necesitas es tener una buena idea.
Y cuando digo buena idea, tiene dos partes. La primera parte de la buena idea significa que resuelves un problema o que satisfaces una necesidad o un deseo de forma muy clara y que lo haces bien. Resuelves bien un problema, satisfaces bien una necesidad y entonces necesito ver cómo es tu solución. Porque claro, problemas hay muchísimos, pero ¿y la solución tuya cuál es? Hay soluciones para todos, ¿eh? Hay soluciones para todos. Y a lo mejor todas estas soluciones, esta puede ser una gran manera de resolver el problema. Pero claro, para ver si de verdad tienes una buena idea, la pregunta que te tengo que hacer, la siguiente es, oye, pero esta idea y esta solución que estás planteando, ¿tiene mercado o no? Es decir, ¿hay gente que estaría dispuesto a pagar por tu solución? ¿Por esta? Porque si resulta que esta, que es una buena solución a este problema, pues no tiene mercado, entonces no tenemos una buena idea. Y he encontrado muchos emprendedores que teniendo una buena idea porque solucionan un problema, sin embargo no tienen una buena idea porque no hay un mercado suficiente que realmente esté interesado. ¿Cómo hacemos para enterarnos de si nuestra idea tiene sentido o no tiene sentido? Saliendo fuera y preguntando. No hay otra manera. Habla con todos los que puedas. Con todos. Sobre todo con potenciales clientes, que son los que te van a ir enseñando. Y esto estoy hablando de forma un poco teórica, es decir, no te pido que constituyas la SL, no te pido que te cases con un propósito, no. Sencillamente, intenta empujar una idea respondiendo a estas preguntas. Tercera pregunta que tenemos que contestar es si además de ser una buena idea, porque respondes bien a un problema, satisfaces bien una necesidad, un deseo, y además encima hay un potencial mercado, hay gente interesada en ello, si además es una buena idea de negocio, porque es rentable. Y te toca hacer cuentas. Y aquí tengo que decir que me encuentro con sorpresa que muchos emprendedores van madurando su idea, se van acostando con ella todas las noches, le dan besitos, se enamoran de su idea, que es muy bueno porque necesito ver esa pasión, pero claro, se han enamorado de la idea equivocada y entonces pues, y ni siquiera han hecho las cuentas, ni en una servilleta. Os cuento como anécdota que cuando daba formación a emprendedores les hacía siempre una putadilla que era, vamos a hacer una fila aquí y os vais a poner el que más cerca se tiene que poner el que más vaya a facturar el año 1 de vuestra idea de negocio, ¿verdad? Entonces caras de estupor, había muchos que no habían hecho ni las cuentas ni nada, bueno, se más o menos organizaban, el que tenía más cerca solía estar entre los 10.000 y los 40.000 euros, no mucho, el primer año de facturación. Y luego siempre al final había varios que decían que cero, porque es que su desarrollo llevaba varios años, y entonces claro, el primer año pues no tenían pensado facturar y tal. Yo les hacía sentarse y les decía, venga, ejercicio, vais a hacerme las cuentas, todas las empresas tienen que facturar 1 millón de euros el primer año. Oh, no, es imposible, esto es mentira. Vamos a ver, cógete al de 10.000, digo, ponle un cero más a todo. Ponle un cero más a todo, ya tienes una empresa de 100.000, ponle otro cero más a todo. Vale, ya tienes una empresa de 1 millón. Bueno, a regañadientes la gente hacía sus cuentas y caían en la cuenta de que pues a lo mejor 1 millón de euros no eran capaces de hacerlo. Pero pasaba una cosa sorprendente y era que al cabo del tiempo, al final de mi formación, yo les pedía, oye, vamos a volveros otra vez a poner, a ver, venga, decidme cuánto vais a facturar el primer año. Y, oh sorpresa, el que me había dicho 40.000 me decía, no, pues yo voy a facturar el primer año 200.000. Con un ejercicio chorra, habíamos multiplicado por 5 las expectativas. Emprender es trabajar contra nuestras propias limitaciones, es trabajar contra nuestra propia forma de pensar y romper esas barreras. Y esto no es nada sencillo, ¿vale? Así que hagamos las cuentas, familiaricémonos con ello, es una especie de montaña rusa, te das cuenta de, ostras, madre mía, cuánto cuesta esto y lo difícil que es que las cuentas te salgan bien. Si conseguimos que las cuentas salgan bien, ya pasamos a la siguiente fase. ¿La siguiente fase qué es? Es que en realidad los que invertimos, no invertimos solo en una buena idea de negocio, invertimos en una buena idea de negocio que tenga un equipo que nos ofrezca la confianza como para decir, estos sí son capaces de llevar esto a cabo. Y aquí es equipo barra socios, porque yo me pongo en mi lugar, yo me asocié con otros 2 amigos, mi equipo éramos socios y cometimos un error. Porque claro, buscábamos cierta complementariedad entre nosotros. Y esto siempre es muy importante. Busca a tu equipo con gente que complemente para lo que necesitáis hacer. Joaquín lo decía aquí antes, decía, oye, si necesitamos vender, tiene que haber un vendedor en el equipo. No vale que seamos todos técnicos. Alguien tiene que hacer esa función.
Eso necesitamos verlo quienes vamos a invertir en una fase muy temprana, porque invertimos realmente en personas, no invertimos en ideas. Ideas buenas conozco muchas, pero yo necesito un equipo que sepa que lo va a hacer. Consejo respecto a los equipos. Deben ser, si son socios, el número de socios debería ser siempre impar. Porque a nosotros nos pasó que tuvimos un momento de necesidad y en vez de pedir dinero prestado, se nos ocurrió incorporar un cuarto socio. Y ahí se estropeó la empresa. Se estropeó y, de hecho, al final motivó mi salida, porque empezábamos a discutir 2 contra 2, no nos poníamos de acuerdo nunca. Tengo un profesor que me dice que el número recomendable de socios es impar y menor de 2. Pero como no siempre se puede, mi consejo es que sean impares. Más cosas que os cuento. ¿Buscas pasta? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que empieza a haber ahora mismo mucho dinero disponible para las buenas ideas lideradas por grandes equipos. ¿Pero cómo los encuentras? Veréis, puestos a levantar pasta os voy a dar los primeros pasos que tienes que hacer. Se habla de las 3F, yo meto una cuarta, que es Founders. Es decir, tú tienes que poner todo lo que tengas, porque yo no voy a invertir si tú no pones todo. ¿Vale? O sea que los founders ponéis todo lo que podáis. Family, Friends, no sale en la diapositiva, perdonad, pero debajo vendrían los fulls. Pero bueno, está bien que no salgan, porque me resulta útil para lo que os voy a contar. Tú pones todo lo que tengas. Si tú has puesto ya todo lo que tengas, ahora te vas a la family. Papá, mamá, primos, hermanos, que pongan todo lo que puedan. Si es que les consigues convencer. Yo convencí a mi abuela y mi abuela no invirtió en mí pensando en términos de que le iba a devolver la inversión, en términos de rentabilidad. Lo hizo porque era su nieto. Punto. Ellos van a creer en vosotros y van a poner dinero si creen que vais a tener éxito. Y friends, y aquí no son solamente los amiguetes de toda la vida, sino gente que te conozca, que esté en tu entorno. También profesores, compañeros de facultad. Así que hay que provocar que vuestra red de conocidos sea lo más amplia posible. La idea que es que vosotros podáis disponer de unos 40.000, 50.000 euros, a veces 100.000, para poder empezar. Lo normal es que estemos hablando de inversiones de este tipo al principio del todo, pero a veces no es suficiente para poder llevar adelante una idea y vamos a necesitar el apoyo de otros. Claro, si yo me dirijo a ENISA con una buena idea, que además sé que es un buen negocio y un gran equipo, y encima he conseguido un poquito de financiación, va a ser mucho más fácil que ENISA participe dentro de mi empresa. Así no tengo ninguna de las otras cosas. Así que vosotros primero. Porque los fools, los locos que estamos alrededor, solamente vamos a invertir si vemos esto. Si vemos que tú ya has empezado ese movimiento. No va a haber ningún loco que invierta en tu proyecto si tú no estás poniendo, si tu familia no ha puesto o tus amigos no han puesto. Mi abuela era family, ¿sabes? O sea, mi abuela era family. Más cositas. Fijaros, la mayoría de los emprendedores me dicen que no se puede. Podemos hablar también de, oye, ¿qué pasa con Palencia, ¿no? Que ha salido antes en el maravilloso debate que tenían las mujeres. Fijaos, el problema de no poder para mí es irrelevante. En realidad lo que tenemos es que trabajar sobre estas 3 cosas de aquí. Hoy tenemos la suerte de que los conocimientos se adquieren rápido. Hoy tenemos facilidad para poder acceder al conocimiento, para poder saber cómo lo tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es tu trabajo como emprendedor, como emprendedora? Pues los 2 de arriba. Querer y creer. Generalmente empezamos queriendo emprender, pero no creemos mucho en la idea hasta que vamos viendo que las piezas encajan. Este es el trabajo que tienes que hacer para pasar de la idea a la startup, que encajen tus piezas. No puedes montar una startup si no quieres montarla y si no crees que vas a tener éxito. Y lo que tienes que hacer es ser habilidoso para que el saber se te resuelva. Cuando tú crees, quieres y sabes, llega la inversión. Si yo veo que tú eres una persona que está dispuesta, motivada y con ganas y energía, que además de tener esa motivación sabes de lo que estás hablando, entonces sí, podemos pasar a invertir. Bueno, emprender es como una especie de película. Paso rápido esto, una especie de película. A veces las películas no terminan bien, pero bueno, tienen sus momentos súper chulos, ¿no? Donde estás ahí en manos de DiCaprio y ahí pues es maravilloso. La película del emprendedor no es ya que puedas sospechar que, bueno, estás encima del Titanic y a lo mejor no, la película del emprendedor es que en el día a día las cosas nunca pasan como uno espera. Es decir, nuestros planes, pues lamentablemente no aguantan mucho tiempo.
Termino aquí. Os deseo muchísima suerte, mucha suerte. Gracias por haberme atendido. Primer paso que tenéis que dar, pues poneros en contacto con alguien como yo. Me contactáis por LinkedIn, me ponéis un pequeño mensaje y estaré encantado de poder acompañaros en los siguientes pasos que tengáis que dar. Gracias.